¿Hay apóstoles en la actualidad? Si bien sabemos que hay muchos apóstoles hoy en día que se hacen llamar apóstoles, que hay mujeres también que se hacen llamar apóstol, que son mujeres, pero o sea, ¿es bíblico? ¿Es correcto que haya apóstoles hoy en día? ¿Está bien que haya apóstoles? ¿Dios los llamó? ¿Dios los escogió? ¿O simplemente ellos se autoperciben como apóstol o otro pastor o otro apóstol le llama y le pone por nombre, sobrenombre, apóstol, y entre ellos se dan el mandato? Si bien sabemos que la palabra enseña que el mandato lo da Dios, no el hombre, pero bueno, como vivimos en un momento y en un tiempo de donde hay mucha herejía y mucha blasfemia contra Dios, entonces vamos a ver qué dice la palabra, si eso es blasfemo, si eso es una herejía, que se hagan llamar apóstol, o si es algo bíblico, que en la actualidad haya apóstoles. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6:13. Acá bien la palabra enseña que Jesucristo, donde tenía muchos discípulos, escogió a 12 de ellos. Pero ¿qué enseña la palabra? Que Él escogió. Si bien le decía que Dios es el que hace llamado, no los hombres, no se iban a poder llamar entre ellos y decir, lo quiero a este y lo quiero a aquel para discípulo mío, no. Porque ninguno tiene la capacidad de ver el corazón de los demás, ni siquiera de uno mismo. Dios es el que conoce a profundidad los corazones de cada uno. Y Él sabía muy bien a quién llamaba y a quién no. Entonces la palabra enseña que Jesucristo era el que llamaba a los apóstoles. Él era el que escogía. Él era el que hacía el llamado. ¿Para qué? Para que deje toda su vida como venía viviendo y se encamine hacia Jesucristo. Que se dedique a vivir para Jesucristo y no para sí mismo, como la mayoría vivía, como todos vivían en realidad. Todos vivían para sí, ahora son llamados por Jesucristo para Jesucristo, para predicar su evangelio, para predicar las buenas nuevas, para predicar la salvación en ese momento a los judíos. Después de que Jesucristo ascienda a los cielos, cuando le envíe el Espíritu Santo, le iba a permitir y le iba a dar el mandato que vaya a predicar a los gentiles y a todo el mundo, pero principalmente a los judíos. Pero Jesucristo era el que llamaba, no los hombres. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautista de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1, 21, 22. La palabra enseña aquí un requisito para poder ser apóstol. ¿Cuál es? Que haya andado con Jesucristo desde que Juan el Bautista lo bautizó hasta que él ascendió a los cielos. Ese es uno de los requisitos para poder cumplir, para poder ser apóstol. Y cuando Dios los llamó, ellos estuvieron desde un principio. Entonces ellos sí tenían la capacidad y cumplían el requisito para ser apóstol. Ahora bien, ¿por qué Dios le pide que estuvieran desde un principio? Para que ellos vean y crean y escuchen toda su palabra, todo su evangelio, y de paso para que escriban los evangelios, y para que ellos sean los primeros en comprobar de que Jesucristo era Dios y de que había sido mandado por el Dios Padre para que testifique y Él sea el Salvador de nuestras vidas. Mediante pasaba el tiempo, Jesucristo le iba demostrando a los apóstoles que Él era Dios y que por los milagros que Él hacía, por la sabiduría que Él tenía, por la inteligencia que Él tenía, por la paciencia, el amor, la bondad, que Él no negaba a nadie,
Él no rechazaba a nadie, ni a la persona que estaba con lepras, ni a la persona que tenía enfermedades contagiosas, ni a la mujer que tenía su sangrado, ni a niños. Él no despreciaba a nadie. A cualquier persona que acudía a él los aceptaba, los curaba, los sanaba. Pero lo más importante de todo, le predicaba el Evangelio. Le predicaba que crean en Él para que tengan la esperanza de la salvación, ya que la salvación viene por medio de Él. Nosotros somos salvos por medio de Él y para Él, para la glorificación de Él. Entonces, ¿qué es lo que pide Jesucristo? Que anden desde un principio para que vean y aprendan todo. Aún así los apóstoles, ellos con todo lo que ellos vieron, mucho más que cualquiera, aún así ellos eran los que más dudaban. Ellos eran los que más tenían esa duda de si Él era Dios. Muchas veces lo decían, pero lo decían de boca para afuera, pero con sus hechos y en su corazón ellos tenían muchas dudas. El Señor muchas veces los reprendía y les decía, ¿por qué dudan? ¿No tienen fe? ¿Qué poca fe tienen? ¿Por qué se hundió Pedro en el agua? Porque no tuvo fe, porque le quitó la mirada a Jesús. ¿Por qué no podían ellos quitar demonios? Porque no tenían fe. Y a pesar de que ya venían viendo muchas cosas de Jesucristo, aún así le faltaba fe. ¿Pero por qué? ¿Qué demuestra eso? Que más allá de ver milagros, la fe no viene por milagros. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero bueno, era necesario que ellos anden con Jesucristo y que vean también, para que ellos después, ellos hagan los mismos milagros, cuando ya no estaba Jesucristo. Cuando Jesucristo ya le había dejado al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? Jesucristo le demostró todo lo que él podía hacer y que ellos también iban a poder hacer si ellos tenían fe. Y después tuvieron fe. Hicieron lo que hizo Jesucristo, pero lo más importante era predicar. Porque una persona puede ser sanada 1000 veces, pero en algún momento va a morir. Lázaro, que fue resucitado, también en algún momento murió. Entonces no es importante lo que Dios pueda sanar en el cuerpo, sino lo que sana en el alma, lo que su sangre hizo por nosotros, que fue lavarnos, fue limpiarnos, fue darnos ropa nueva, blanca. Y de esa forma debemos vivir y permanecer blancos, limpios, no impuros, no permanecer en la suciedad. Y si nos ensuciamos, debemos limpiarnos por medio de él. Pero bueno, todo esto tenían que aprender los apóstoles. Por eso Dios les pide que ellos anduvieran desde un principio para aprender todo sobre lo que es el Evangelio, lo que es predicar el Evangelio, el arrepentimiento, los bautismos, las sanaciones, lo que ellos podían sanar, reprender demonios. En Hechos 2 cuenta que ellos pudieron hablar en lenguas. Lo que tenían en particular los apóstoles es que todos los apóstoles tenían todos los dones, no simplemente uno o dos, ellos tenían todos los dones, todos. Esa es la particularidad de un apóstol, eso lo hace especial también. Y fuera de que el Espíritu Santo les hablaba a ellos entendían al Espíritu Santo, por eso ellos escribieron los evangelios, por eso ellos escribieron las cartas, porque el Espíritu Santo le iba guiando y le iba diciendo qué es lo que tenían que escribir. Le iba dando la sabiduría, la inteligencia, porque si fuera por ellos mismos, ellos iban a escribir cosas que no son de Dios, sino iban a escribir cosas que son de la mente humana, que es limitada. Pero por eso Dios los llamó, para que aprendan todo lo que tenían que aprender, y aprendieron. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, según de Corintios 12:12. La palabra enseña que un apóstol tiene que hacer señales, prodigios, milagros. Son señales de que ellos son apóstoles legítimos y llamados verdaderamente por Dios. Entonces la palabra enseña que si un apóstol no tiene todos los dones para hacer milagros, prodigios, señales,
no puede ser apóstol. Y si hoy un día un llamado, uno que se hace llamar apóstol y no puede hacer tal señal, es porque no es un apóstol legítimo, sino que es un falso apóstol. Y es una persona que simplemente miente y quiere robar dinero a la gente, haciéndose llamar apóstol, haciéndose superior a los pastores y simplemente queriendo tener un poder más allá de lo que, de lo que tiene un pastor. Y queriendo sorprender a la gente que es un apóstol, que puede hacer señales y milagros cuando todos son mentiras. Y hoy en día existe lo que sería la magia y la hechicería, pero sobre todo la magia. Y sabemos que la magia no existe, simplemente son trucos que la gente hace y parece ser magia, pero la magia no existe. Y así hacen muchos hoy que se hacen llamar apóstol y supuestamente sanan a enfermos cuando simplemente son gente actuando. Son gente que se les pagó para que actuasen y para que ellos sorprendan a la gente que supuestamente los sanó de una enfermedad. Y como a la gente no le importa mentir a los demás con tal de que le paguen, ellos aceptan. Aceptan fingir, aceptan hacerse los enfermos con tal de que con tal de que le paguen, y no le importa si le están mintiendo a la gente o no. Como no son cristianos, no se dan cuenta de la gravedad del error que están haciendo. Pero bueno, lo peor es lo que está haciendo ese falso apóstol que supuestamente es un cristiano que ama al pueblo, y el cual no debería mentir de esa manera, ni de ninguna otra manera, pero mucho menos de esa manera, porque le hace creer a la gente que ellos son, que ellos son apóstoles legítimos, verdaderos, llamados por Dios, escogidos por Dios. Pero lamentablemente no es así. Y lamentablemente la gente no lee la palabra, no lee la Biblia, y se dejan engañar por estos falsos profetas, falsos apóstoles, y que le hacen creer a la gente que lo que ellos hacen es verdad, cuando no, cuando todo es un truco, cuando todo es magia. Y la magia es simplemente un truco barato que parece ser real, pero no. Y supuestamente ellos hablan en lenguas, que las lenguas supuestamente son angelicales, del cual no se le entiende y esa lengua no es conocida en ninguna parte del mundo. La palabra enseña que esa lengua debería ser conocida en alguna parte del mundo, pero no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo comprobamos que nuestro apóstol que lo tenemos ahí en la iglesia es falso? Es porque no puede hacer señales, prodigios ni milagros. ¿Y cómo comprobamos? Bueno, cuando usted vea que supuestamente hace un milagro, corrobore si esa persona realmente está haciendo un milagro. Y no se deje llevar simplemente por lo que usted está viendo ahí, porque lo que está viendo ahí es una mentira, es una actuación. Yo vi a mucha gente que supuestamente sanaba enfermos. Ninguno fue sanado. Ninguno fue sanado ese día, pero ellos lo presionaban para que digan que sí fueron sanados. Supuestamente una persona una vez tenía una pierna más corta que la otra y supuestamente este falso apóstol supuestamente lo había sanado. Y esa persona llegó rengueando y se fue rengueando. Y decía ante el público que había sido sanado, pero por la presión, por el miedo, y la gente miente también. Entonces, bueno, gracias a Dios yo salí de ahí. Salí de esa iglesia que era una falsa doctrina. Y por eso ahora yo mismo también le quiero enseñar la palabra y le enseñarle con la Biblia. Y que nadie le mienta, nadie los engañe. Y que nadie les robe el dinero que es de ustedes. Si bien deben dar en la iglesia como ofrendas, no como diezmo tampoco. Pero no se dejen engañar por estos falsos apóstoles y falsos cristianos, que es lo peor, que simplemente quieren robar y simplemente quieren sacarle el dinero y simplemente quieren abusar de ustedes.
y abusar de que la gente no lee la palabra. Y ellos lo saben. Ellos son los primeros que lo saben. Que la gente lamentablemente es ignorante en la palabra de Dios. Pero porque no quieren leer la palabra, porque no se toman un momento para leer y aprender lo que quiere decir la palabra. Y si cada uno hiciera eso, no habría estos falsos apóstoles, falsos profetas, porque nadie les creería. Nadie les creería su mentira, su chamullo, sus actuaciones. Pero bueno, quiere comprobar usted mismo si su apóstol es falso, que haga señales y prodigios, pero que sean verdaderos, que no sean mentiras. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 2 Corintios 11:13. La palabra enseña que hay gente que se hace llamar apóstol y que son fraudulentos, que son falsos. Y la Biblia nos advierte que tengamos cuidado de esos que se hacen llamar apóstoles. Y que debemos comprobar si son verdaderos apóstoles. ¿Y cómo lo conocemos? ¿Cómo sabemos si son falsos o no? Bueno, la palabra enseña que por sus frutos los conoceréis. Amor, gozo, paz, paciencia. En el caso de los apóstoles, señales, prodigios, milagros. Y que tengan la capacidad de enseñar la palabra. Enseñarla correctamente. Usted se dará cuenta cómo los falsos profetas y los falsos apóstoles son falsos. Es que se la pasan hablando del Antiguo Testamento. Del versículo de los antiguos, usan versículos del Antiguo Testamento para enseñar. Donde antes se hacían muchos milagros y de gran manera. En el cual, en el Nuevo Testamento, fuera de Jesucristo, ya no hay tantos milagros, ya más se enseña la palabra más que milagros. Porque Dios no se preocupa por los milagros que uno puede hacer o no, para lo que Él hace, que usa a la gente para hacerlos. Sino Dios, a lo que le importa mucho es predicar el Evangelio para que toda persona que crea en Jesucristo se salve. Como les dije recién, una persona puede ser sanada 1000 veces, puede venir de la muerte, o sea, resucitar, y aún así en algún momento va a morir igual. Todos murieron, todos. Y la palabra enseña que una vez muerto, pasamos a juicio. Y ahí es donde seremos enjuiciados por nuestros hechos, por nuestros dichos y por nuestra forma de pensar. Y si sabiendo la palabra le mentimos a la gente, seremos condenados duramente. Y también serán condenadas la gente que no lee la palabra y que se dejó engañar. Y que simplemente se llevó por lo que ellos querían escuchar y no por lo que tenían que escuchar. Porque toda persona quiere milagros y que le declaren que van a ser sanados, que van a ser prosperados, que van a hacer esto y aquello. Toda persona quiere escuchar eso, yo lo entiendo, pero no es lo importante, no es lo que nos conviene escuchar, porque no nos conviene realmente a nuestro espíritu, a nuestra carne que es pecadora, sí, porque nuestra carne ¿qué quiere? Fama, dinero, riqueza, salud, prosperar, eso quiere la carne. Pero el espíritu no quiere eso, el espíritu quiere prosperar en la santidad, prosperar en la sabiduría, en la inteligencia de Dios. Y es para Dios. Porque cuando somos sabios para Dios. Y cuando somos inteligentes para Dios. Y cuando somos ricos, nosotros somos ricos para Dios. ¿Y qué hacemos con nuestra riqueza? Ayudamos a otros que están pasando necesidad, que están pasando hambre, que pasan frío. Y que debemos obrar con nuestros bienes. Debemos, porque para eso Dios nos da, para que nosotros también demos. Y no seamos codos, como dicen, y que simplemente queramos todo para nosotros mismos. Porque eso es ser avariento. Entonces no debemos dejarnos que nos mientan. Y si dejamos que nos mientan, la palabra dice que la ignorancia es pecado.
No te vas a salvar por ser ignorante. Dios nos manda a leer la Biblia, nos manda a aprender para que otros no nos mientan, no nos engañen y no dejarnos ser engañados. Entonces, ¿qué enseña la palabra? Que se disfrazan de apóstoles para mentir, para engañar, para robar. Y mucha gente que los sigue a ellos serán condenados juntamente. Juntamente serán condenados, de la mano irán. Porque esas personas que se dejan engañar es porque no leen la palabra. Así que lo invito a leer la palabra, lo invito a leer la Biblia. Y de esa manera van a tener fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando ustedes la leen, están oyendo la palabra de Dios, porque es palabra viva y eficaz. Así que no se dejen engañar. Comprueben si tienen los frutos del Espíritu Santo, y en el caso de los supuestos apóstoles, a ver si hace las señales, prodigios y milagros, que debería ser un apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. 1 Corintios 9:1. Acá viene otro requisito. Dice, no soy apóstol, no soy libre. Dice la palabra, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Ese es otro requisito. Haber visto al Señor Jesús. Hoy en día nadie lo ve, nadie lo ha visto. Así que simplemente y en simples palabras, hoy en día, una persona que se haga llamar apóstol es un mentiroso porque no lo ha visto al Señor. Y el otro requisito, no anduvo con el Señor desde un principio. Entonces no está cumpliendo dos requisitos, y con que no cumpla uno, ya es suficiente como para que sea un falso apóstol. Entonces toda persona que hoy en día se haga llamar apóstol es un mentiroso. Es un mentiroso y es un falso. Y no debemos dejarnos enseñar por ellos, porque lo que ellos enseñan es falsa doctrina. Lo que ellos enseñan, usan texto bíblico para aparentar ser ovejas, pero son lobos, y lobos rapaces, que simplemente quieren matar, destruir, engañar, robar. Entonces, si usted hoy en día está en una iglesia donde hay un apóstol, váyase de ahí. Váyase, porque ese apóstol es mentiroso. Y yo le puedo asegurar al 100% que ese supuesto apóstol no puede hacer señales, prodigios y milagros. Que no lo ha visto al Señor Jesucristo y que no anduvo con el Señor Jesucristo desde un principio, desde que Juan el Bautista lo bautizó hasta que él subió a los cielos. Entonces no puede ser un apóstol si no está cumpliendo los requisitos. La Biblia enseña que tiene que tener requisitos y que los debe cumplir. Y la gente de hoy en día no los cumple. Por eso no son apóstoles legítimos. Porque no pueden cumplir los requisitos. Y no pueden hacer las señales, prodigios y milagros. No pueden. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. Aquí Pablo enseña que él no fue llamado por hombres, como hoy en día lo hacen. Un día yo hablé con un falso apóstol. Yo le pregunté, ¿cómo usted se hizo apóstol? Para saber qué es lo que me decía él. Y él me dijo, es que mi apóstol me nombró apóstol a mí. Y yo ahora soy apóstol. Entonces vemos que entre ellos se hacen el llamado. Entre ellos se dicen y se pronombran apóstol, profetas, no sé, Dios prácticamente. Y la palabra enseña que el propio Jesucristo te tiene que llamar. Y a Pablo, ¿quién lo llamó? Jesucristo. Se le apareció en camino a Damasco, en donde le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo cual él respondió, Señor, ¿quién eres? Y Jesucristo le dijo, Jesús, al que tú persigues.
Y desde entonces, Pablo fue enseñado por el mismo Espíritu Santo, fue llamado por Jesucristo y anduvo con Jesucristo. En lo cual hoy en día esas personas no cumplen los requisitos de hoy. Y toda persona que se haga llamar apóstol son falsos. Si no fue llamado por Jesucristo es falso. Si no anduvo con Jesucristo es falso. Si no fue enseñado por Jesucristo es falso. Si no hace señales, prodigios y milagros es falso. Si no tiene todos los dones es falso. Si no hablan verdaderas lenguas es falso. Entonces, hoy en día todos son falsos, todos. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 1 Corintios 15, versículos 8 y 9. Incluso esta palabra nos enseña que hoy en día no hay apóstoles, por el simple hecho de que Pablo, el apóstol, fue el último llamado a ser apóstol. Y aquí enseña la palabra como un abortivo, y dice la palabra, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pablo enseña que él es el último, y que después de él no hubo más, porque con él se terminó de enseñar lo que es el Evangelio y de predicar a los gentiles. Él fue el último apóstol y no hubo más llamados. Porque la Biblia porque Jesucristo ya no necesitaba a otros autores. Jesucristo ya sabía que él iba a ser el último que iba a terminar de escribir, y que con lo que él escriba, con lo que iba a ser mandado a escribir, ya iba a ser suficiente. Si no necesitamos una Biblia de 1.000.000 de páginas. Con lo que ya se escribió es suficiente y nos basta y nos sobra. Si lo único que hay que aprender es tener fe y arrepentimiento en Jesucristo, a ser obediente a su palabra, a perseverar, a demostrar que nuestra fe es verdadera, con hechos, vivir en arrepentimiento, en santidad, perseverando. Eso es lo importante de demostrar la fe. Y eso es lo importante que fue para Pablo predicar el Evangelio, que la gente cree en Jesucristo, no en él, en Jesucristo. Porque los apóstoles fueron llamados para Jesucristo, no para sí mismos, no para gloriarse ellos. Entonces, ¿qué enseña la palabra? Que ya no hay apóstoles, que el último apóstol fue Pablo, y que hoy en día la gente que se hace llamar apóstol son mentirosos, y que no pueden cumplir los requisitos de ser apóstol. No pueden. Porque ya Jesucristo ya no está con nosotros como lo estuvo hace 2000 años. Ahora está en espíritu, pero es un espíritu invisible que no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Entonces, espero que esta palabra le haya servido y le sirva para aprender qué es la Biblia, qué dice la Biblia sobre los apóstoles, y que si hoy en día hay o no hay. Y la Biblia los demuestra, lo manda a revelar, para que nosotros no nos engañen, y no seamos engañados, y que no seamos, que no nos mientan, porque simplemente lo hacen con un propósito, que es su bolsillo, es el último propósito de ellos, llenarse los bolsillos con la plata de la gente, que no quieren trabajar, que no quieren esto, hablando de ellos. Ellos no quieren trabajar, prefieren hacer llamar apóstol y mentir a la gente. Pero bueno, así también, si no se arrepienten, serán duramente condenados y tendrán una condenación peor que la que otros tendrán, y será una condenación eterna. Así que espero que esta palabra les haya servido y les sirva aprender lo que es la palabra y lo que dice la Biblia.
y no lo que ellos quieren que diga. Así que bueno, espero que le haya servido. Bendiciones.